Estados de agregación de la materia. Para este tema recordaremos qué es la materia, y esta se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio, desde algo tan grande como un planeta, hasta algo más pequeño y microscópico como un átomo, e inclusive una partícula subatómica, ya que ésta cuenta con masa. Y todo esto ocupa un lugar en el espacio, no importando qué tan grande o qué tan pequeño sea. La materia puede presentarse en varias fases, que son los estados de agregación de la materia. Los estados más comunes de agregación son el estado sólido, líquido y el estado gaseoso. Estos estados de agregación dependerán de las condiciones donde se encuentre la materia, refiriéndonos específicamente a la presión y a la temperatura. Sabemos que en la Tierra existe una presión a la que todos los cuerpos estamos sometidos, y esta es la presión atmosférica, que equivale a una atmósfera o a 760 milímetros de mercurio o a 101.325 kilopascales. Todo esto equivale a lo mismo, pero con diferentes unidades de presión. Esta presión es a nivel del mar y generalmente se toma como referencia para la mayoría de los experimentos. Entonces lo único que queda variar es la temperatura. Y como ejemplo de materia vamos a poner el agua. Entonces, si estamos a una temperatura de 25 grados centígrados, el estado de agregación del agua estará en fase líquida. Si la temperatura baja a 0 grados centígrados, el agua se congelará y por lo tanto estará en estado sólido. Por último, si la temperatura sube a 100 grados centígrados, entonces el agua cambiará de estado de agregación a gaseoso. Con este ejemplo vemos cómo la presión y la temperatura cambian el estado de agregación de la materia. Pero, ¿qué ocurre a nivel molecular? Empezaremos hablando del estado sólido. Y aquí las moléculas se mueven sobre su mismo lugar, es decir, que solo vibran sin cambiar de lugar. Aquí las moléculas no tienen suficiente energía para poder romper las fuerzas de cohesión que existen entre ellas. Es por eso que los objetos sólidos tienen una forma definida, tienen un volumen fijo, y la fuerza entre sus moléculas es fuerte. Ahora vamos con el estado líquido. Lo que ocurre a nivel molecular es que estas moléculas tienen mayor libertad de movimiento. Como la temperatura a la que se encuentran es mayor, las moléculas a su vez tienen mayor energía y por lo tanto se moverán más que en el estado sólido. Esta libertad de movimiento les permite adoptar la forma del recipiente donde se encuentran. Por lo tanto, no cuentan con una forma definida. Sí cuentan con un volumen fijo y la fuerza entre sus moléculas es media. Por último, en el estado gaseoso, las moléculas del agua tienen mayor libertad de movimiento. Aquí las moléculas se moverán libremente sobre el espacio donde se encuentren. Y esta libertad de movimiento es gracias a que al estar a una temperatura muy alta, la energía que absorben las moléculas es mucha y por lo tanto romperán toda fuerza de cohesión, dándoles total libertad de movimiento. Es por eso que los gases no tienen una forma definida, y el volumen es variable y dependerá de la presión a la que se les someta. Y la fuerza entre las moléculas es casi nula. Entonces, estos son los tres estados más comunes de la materia.